Dedicamos unos minutos a la salud y hoy además hemos invitado a una de las doctoras a las que recurrimos cuando tenemos que hacerle consultas relacionadas con la atención en domicilio. Ella es Mercedes Molina y ella está al frente de Doctus Care, que es una empresa especializada precisamente en esos cuidados que los médicos, los fisioterapeutas, las enfermeras o los psicoterapeutas realizan en nuestro hogar, porque muchas veces las recuperaciones somos conscientes de que son más efectivas cuando las hacemos en casa. Hace relativamente poco entrevistábamos a un cirujano, me van a disculpar que no sepa exactamente la especialidad, porque, como digo, todos los lunes recibimos a profesionales de primera categoría, pero nos decía, cuando yo le preguntaba, yo decía, oye, ¿por qué después de una operación te mandan a casa tan inmediatamente? Decía, pues porque uno se cura mejor en su entorno. Bueno, pues yo creo que la primera pregunta que le quería formular a la doctora Molina. Mercedes, como siempre, gracias por estar aquí. Ella es internista y, como digo, ha puesto en marcha esta empresa que empezó siendo empresita, ¿verdad? Doctus Care, y que ahora se ha convertido en un referente, ¿no? Para todas esas personas que necesitan un médico cerca, que necesitan una llamada y un consuelo y una tranquilidad para muchas de las personas que queremos o para nosotros mismos, ¿verdad? Bueno, primero lo de la recuperación y luego nos explicas qué es exactamente Doctus Care, Mercedes. Hola, buenos días. Muchas gracias por invitarme. A ver, el hogar, el domicilio, es un sitio de referencia para todo, para recuperarse, para consultar, para cuidar, para cualquier tipo de tratamiento. No somos conscientes de la cantidad de terapéutica que se puede hacer en domicilio, ¿vale? Entonces, esa es la primera parte. Muchas veces cuando estás en el hospital y estás tratando a un enfermo agudo y le dices que ya se puede ir a casa de alta, muchas veces el paciente o el familiar se van con mucho susto, mucho miedo. Y ahora en casa, ¿qué vamos a hacer? ¿No? Se sienten desprotegidos, es el primer paso. Dice, ahora aquí tenemos las enfermeras que nos atienden, las auxiliares que nos atienden, y ahora llegamos a casa y no tenemos a nadie. Yeah. Y tú dices, ya, pero vas a estar tú para cuidar a tu familiar, tú solo. El auxiliar del hospital está para 8, para 6, para 10, pero tú, sabiendo las herramientas que tienes que utilizar, sabiendo la terapia bien explicada, todo bien clarito, tú puedes ser su mejor terapia, su mejor terapia. Entonces, partiendo de la base de eso, nosotros aprovechamos el domicilio como una oportunidad. Sí. Primero, como una oportunidad para ofrecer un cuidado, y segundo, como una oportunidad para que el cuidador se sienta útil, que hay otra parte, Eso qué difícil es, que hay otra parte que dice, no, es que yo no voy a ser capaz. Claro que eres capaz. No es que se sienta útil, es que se sienta inútil, que es peor. Pensar que algo que estás haciendo pueda ir en detrimento de la salud de tu familia, ¿no? De la persona a la que en teoría estás cuidando y protegiendo. Claro, entonces, por ejemplo, para tratar a un paciente en casa de forma completa, sí, lo primero y fundamental es la confianza y la formación. O sea, si tú le das formación al que va a cuidar y tiene la seguridad de que tiene accesibilidad, o sea, de que puede acceder a ti, de que te puede consultar, de que te puede preguntar, de que no estás solo, entonces todo fluye de una manera muchísimo más dulce, ¿no? Como decimos siempre. Es por eso por lo que yo desde hace ya 20 años he apostado por el domicilio. Siempre, o sea, desde, ya te digo, yo empecé hace 20 años con el paciente frágil y siempre me ha gustado el domicilio porque creo que es el mejor sitio, pero para todo. No solo para recuperarse y para hacer terapia, no, para diagnosticarse. O sea, yo esto lo explico muchas veces. Cuando tú estás malita y tienes que ir al médico, tienes dos opciones. Pero desde luego la primera es salir de tu casa, plantarte en una consulta, estar en una sala de espera, que tienes que buscar aparcamiento, parking o que te lleve un taxi o lo que sea, esperar un tiempo, luego te ve un médico en un cubículo, ¿sí?, ¿vale?, en un despacho, y luego te vuelves a tu casa con un montón de pruebas que tienes que hacerte. Que ¿verdad? Es como ir al banco, en el fondo, doctora. No se diferencia mucho ese planteamiento de ir al banco a pedir un crédito, por ejemplo. Claro, entonces, por ejemplo, hay muchos pacientes, o muchas personas que ante toda esa incomodidad prefieren no ir. Ya.
¿Vale? ¿Y eso retrasa el diagnóstico o puede ser...? Puede retrasar muchas cosas, ¿vale? Claro. Muchas cosas. Entonces, ¿qué mejor que tener una primera consulta o una consulta en casa? Yo siempre os digo, vale que me puedes esperar, porque yo, la puntualidad es algo complicado para mí, por todos los que vivimos en Madrid sabemos porque cómo viene es. directa del hospital, la hemos sacado, nos ha hecho el favor, ¿verdad?, de Entonces, la consulta, claro, para sabemos tratar que es este complicado, tema. que los tiempos son complicados. Sí. Pero estás en tu casa. Sí. Estás cómodo, estás Estás esperando, en tu estás casa, con tu ropa, estás eso tranquilo, llega el médico, te hace una historia clínica perfecta, una exploración y a partir de ahí te explica cuál es el plan, diagnóstico, terapéutico, lo que sea. Pero tú no has salido de casa. Eso se puede adaptar a una consulta normal, a una consulta de un paciente frágil, a una consulta de un paciente que esté muy atareado y que llegue a casa a las 9 de la noche de trabajar y que diga, ay, mi madre, yo tengo que ir al médico que llevo no sé cuánto tiempo con esto y no tengo tiempo para ir al médico. Tú conciertas una cita y el médico va a tu casa y te hace una primera consulta de especialidad. ¿Y vosotros ya o tú, tu equipo, ya planteáis las pruebas que tenemos que solicitar? Sí, claro. ¿Sí? Claro, es como una consulta de medicina interna, pero en vez de desplazarte a un centro, el médico va a tu casa. Te hace y ya te digo, es un especialista, no por nada, sino porque no es una urgencia. No son consultas de la urgencia de tengo fiebre o tengo molestia en la tripa, no. Sí. Necesito un médico de referencia que me vea, que vea qué problema tengo, que me aconseje, que me diga, que me oriente y no tengo que ir a ningún sitio a esperar. Y tú dices que llevas 20 años, ¿tienes pacientes que han estado 20 años a tu lado? Porque precisamente yo siempre defenderé la sanidad pública, tú lo harás también, doctora. Pues yo soy de la sanidad pública, de ahí vengo. Pero sí que a veces eso de tener un médico referente, eso es una utopía. Muchas veces vamos al centro de salud y esa persona amable que estaba al otro lado del escritorio, bueno, pues es trasladada, la cambian. Es muy complicado tener un médico de referencia que siempre sea la misma persona por los avatares del destino, por lo que sea. Bueno, no podemos obligar a nadie a estar en un puesto fijo si quiere moverse o si le quieren mover, ¿verdad? Claro. Por eso, ¿vosotros tenéis pacientes que hayan estado tanto tiempo asesorados por vosotros? 20 años no. O sea, 20 años no, porque 20 años es mi vida profesional domiciliaria. Ajá. Pero yo vengo de Castilla-La Mancha, ¿eh? O sea, pero tengo pacientes de Castilla-La Mancha, te lo puedo garantizar, que todavía me llaman. O sea, que me llaman para felicitarme la Navidad, para contarme cómo les va la vida, para ver, pero pacientes muy mayores, nonagenarios, ¿eh? y que me siguen pidiendo consejo. Lo que pasa es que ya no los puedo ver. Pero, por ejemplo, en Madrid tengo pacientes de 4, 5, 6 años. Yo llevo aquí 6 camino de 7 años en Madrid desde mi vuelta, porque yo me formé en la Fundación Jiménez Díaz, me fui a recorrer la vida y luego me volví, ¿no? Y sí que tenemos pacientes de más de 5 años de recorrido. Y lo que te piden, muchos de ellos, es tener un médico de cabecera. Eso es. El COVID, por desgracia, se llevó a muchos médicos. Muchos médicos fallecieron. Sí. Y otros quedaron pues con secuelas. Y hubo pacientes que se quedaron sin médico, sin ese médico suyo de confianza. Y a partir de ahí buscaban otra vez el modelo del médico de confianza. El de toda la vida, eso es. Que es lo que de verdad que es lo que se demanda. Y vinisteis un poco a suplir ese hueco. Y claro, entonces tú al final dices, bueno, yo soy internista, a mí me gusta el domicilio, me gusta el paciente frágil, yo me dedico gran parte de mi vida al cuidado paliativo, porque además creo que es una manera de ver la vida con positividad, que aunque el cuidado paliativo siempre se ve desde el capítulo muerte, no. Siempre que escuchamos la palabra cuidado paliativo entendemos que es en una etapa final, y es siempre así, doctora, ¿o no siempre tiene que ir acompañado de eso? No siempre es así, pero es que además te voy a decir más. Es negar la evidencia, o sea, que nos dé tanto miedo una etapa de la vida que va a llegar. Es algo que nos hace vivir una vida poco real, ¿no? O sea, yo siempre lo digo, ojalá cuando yo me toque vivir la etapa final de mi vida tenga un paliativista cerca. ¿Sí? Que me entienda y que sepa valorar
mi vida en ese momento. También, además, en ese sentido, en Doctus Care tenéis un servicio de, por un lado, psicoterapeutas, personas que se encargan probablemente no del dolor físico, sino de ese dolor emocional. Tenéis enfermeras, porque a veces es tan fácil como que alguien venga a tomarnos la tensión o nos haga la analítica, ¿no? Ese no querer salir de casa pronto por la mañana, porque tenemos a lo mejor... ¿Cómo funcionan esos servicios, doctora? Nosotros somos un servicio médico, fundamentalmente. Lo que pasa es que sí que tenemos unidades de apoyo, de enfermería, de terapia ocupacional, de fisioterapia, de neurología, pero estamos ampliando equipo ahora, ¿no? Y entonces el que pivota es el internista. O sea, nosotros, a los internistas, yo y mi equipo y yo, somos los que coordinamos todo. O sea, ¿hace falta en este domicilio que haya una valoración por terapia ocupacional? Pues nos ponemos en contacto con nuestros terapeutas. ¿Hace falta un cuidado de enfermería? Nos ponemos en contacto con el cuidado de enfermería. Muchas veces no sabemos exactamente esa especialidad médica. ¿En qué consiste la del internista? Es verdad, es que pues, no tiene una... Pero para vosotros tendrá una bibliografía muy marcada y sabríais perfectamente en qué consiste vuestro trabajo, pero muchas veces para el resto no sabemos muy bien qué está, que además siempre está en el centro del hospital, ¿no? Imaginas que es la persona en torno a la cual se mueve todo. ¿Qué hacéis exactamente los internistas? Pues mira... Porque no estáis tampoco en urgencias, ¿no? Bueno, hay internistas en la urgencia. Hay urgencias que se nutren de internistas también, ¿no? Pero la medicina interna es el tronco. O sea, realmente fue el inicio, fue la primera especialidad médica que hubo, ¿no? Y, de hecho, Jiménez Díaz, don Carlos Jiménez Díaz, era internista, Gregorio Marañón era internista. Sí. ¿Por qué? Porque era el médico que se encargaba del cuerpo y de la mente. O sea, que la psiquiatría también es un desglose. Sí. Y entonces era... O sea, ahora mismo en la medicina actual podemos decir que es el médico integrador. Integrador, porque el cardiólogo, y cada vez además, ya no es cardiólogo, ya eres cardiólogo clínico, o te dedicas a la ritmología, o te dedicas a la hemodinámica, o te dedicas a la... O sea, dentro de la cardiología hay un montón de especialidades, dentro de digestivo hay también, dentro de neumología hay también, y al final el paciente se ve envuelto en un montón de superespecialistas y ninguno que coordine todo. Ya. Y vosotros eso es un poco Entonces, ese... Nosotros, el papel del internista clásico es ese, el integrador. Luego, dentro de la medicina interna, como todo, pues ahí hay campos que son mucho más especializados. Por ejemplo, las consultas de interna, pues los internistas son los que hacen consultas de enfermedad tromboembólica, que es un capítulo enorme. El capítulo de infecciosas, que es enorme. O sea, con el desarrollo de las enfermedades infecciosas, cuando el boom del VIH, del SIDA, era medicina interna quien se encargaba de todo eso. Cuando surge una enfermedad diferente, interna es la que coordina desde el principio. Y cuando hay una enfermedad rara que nadie sabe de dónde viene, ahí estáis vosotros. Ahí está el internista, ¿no? Porque su visión es mucho más general. Y, doctora, para concluir, ¿cómo han evolucionado los cuidados paliativos en los últimos tiempos? ¿Ha habido evolución o seguimos en lo mismo? Porque al fin y al cabo consiste en mitigar de alguna manera, ¿no?, cualquier tipo de dolor. Yo creo, por una parte, yo creo que sí que se está haciendo un esfuerzo desde el punto de vista de la cobertura, de ampliar cobertura, pero hay mucho que hacer todavía, porque cuando se iniciaron los cuidados paliativos sí que nos dedicábamos al enfermo con un pronóstico vital de 6 meses, eso estaba muy marcado en la definición de enfermo paliativo, y ahora lo que hacemos, que a mí me gusta mucho decirlo, aunque hay paliativistas que no les gusta, a mí sí me gusta, hacemos soporte. O sea, el paliativista asume al paciente temprano, precoz, con enfermedad avanzada, por supuestísimo, enfermedad avanzada e incurable, pero al cuidarlo sí que se ha demostrado, que además hay una tesis doctoral maravillosa de mi compañera María Herrera, que ha demostrado que cuando un paliativista está cuidando a un paciente con enfermedad avanzada, el paciente vive mejor, se le hace es menos agresivo todo el tratamiento. Y no te digo que viva más, que hay veces que sí que viven más, pero menos, desde luego sí que no.
Perfecto. Entonces le damos énfasis a otras facetas de la vida. Entonces, ahora tenemos pacientes que pueden tener una supervivencia de años. De años. O sea, que no somos los médicos de la muerte. Somos los médicos de la vida cuando la enfermedad es avanzada. Perfecto, doctora. Bueno, pues yo creo que mejor colofón imposible para explicar esa especialidad y sobre todo explicar en qué consiste DoctusCare, esa empresa a la que pueden ustedes acudir, por supuesto, si quieren contar con sus servicios. Gracias siempre, doctora Mercedes Molina. A ti. Siempre eres bienvenida en este estudio y siempre da gusto escucharte con esa voz tranquila y con esa paz que transmites, de verdad. Qué bonita. Muchas gracias. Gracias. Y nosotros hacemos una parada brevísima con Alberto Fernández. Bueno, pues tenemos aquí varios roscones, y los voy a quitar ahora mismo. Esto no puede ser, porque vamos a hablar de panetones, de roscones, de pandoros, de azúcar. No quiero mirar a la doctora. Es La Mañana de Federico. Es Radio.